Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos turcos, romances de novela y por supuesto, todo lo relacionado con nuestra pareja querida y seguida, Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en este nuevo vídeo que les tengo preparado. Hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en un terreno lleno de especulaciones, rumores confirmados a medias y, lo importante, una posible sorpresa que podrá cambiarlo todo entre Can y Demet. Lo han oído bien. Nos enfrentamos a la posibilidad de un giro radical en la historia de estos dos talentosos actores que, a pesar de los aún más menos que han pasado desde Erkenci Kuay, siguen manteniendo viva la llama de la esperanza en el corazón superíndice 3N de sus fans. Antes de que empecemos a desgranar cada detalle, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde encontrarán las últimas noticias, análisis profundos y por supuesto, mucho amor por todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán, se los prometo. Además, su suscripción superíndice 3N es una forma increíble de apoyar nuestro trabajo y permitirnos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Asu que ya saben, un pequeño más menos o clic hace una gran diferencia. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos y adentro copyright monos en el tema que nos convoca hoy. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Desde que Can y Demet nos enamoraron con su química explosiva en Erkenci Kuay, la pregunta que resuena constantemente en el aire es, ¿volveremos a verlos juntos en pantalla? Los aún más menos os han pasado, ambos han seguido sus propios caminos profesionales y personales, pero la sombra de Sanem y Can sigue siendo alargada. Las redes sociales, los foros de fans y los medios de comunicación superíndice 3N turcos e internacionales se llenan constantemente de rumores, especulaciones y anhelos de un reencuentro. La verdad es que la situación superíndice 3N es compleja. Después copyright de lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Kuay, las expectativas eran altísimas. Cualquier proyecto que involucre a Can y Demet juntos debe estar a la altura del FENU superíndice 3 que fue su primera colaboración superíndice 3N. Y encontrar un guión, un director y una producción superíndice 3N que cumplan con esas expectativas no es tarea fácil. Además, tanto Can como Demet han demostrado ser artistas ambiciosos y exigentes. No se conforman con repetir superíndice 3 mulas exitosas. Ambos buscan desafiarse a sí mismos, explorar nuevos roles y crecer profesionalmente. Por lo tanto, un posible reencuentro no puede ser simplemente una estrategia comercial para capitalizar la nostalgia de los fans. Tiene que ser un proyecto que realmente les interese y que les permita mostrar su talento en nuevos contextos. Y aquí es donde entra en juego la sorpresa de la que les hablaba al principio. En las últimas semanas han surgido rumores cada vez más insistentes sobre la posibilidad de que Can y Demet tu copyright considerando un proyecto juntos, no en la televisión superíndice 3N, sino en el cine. Han oído bien, una película. La información superíndice 3N, por supuesto, no es oficial. No hay comunicados de prensa ni confirmaciones por parte de sus representantes. Pero las fuentes cercanas a ambos actores sugieren que han mantenido conversaciones preliminares sobre la posibilidad de protagonizar una comedia romántica que se rodará a finales de aún más menos o principios del superíndice 3 simo. Copyright podemos deducir de esta información superíndice 3N. En primer lugar, el hecho de que se trate de una película podrá ser una estrategia inteligente para evitar las comparaciones directas con Erkenci Kuay. El formato cinematográfico permite una mayor libertad creativa y narrativa, lo que podrá darles la oportunidad de explorar nuevos matices en su química y de sorprender al público con algo diferente. En segundo lugar, el copyright nero de la comedia romántica parece encajar perfectamente con el estilo de ambos actores. Tanto Can como Demet han demostrado tener un gran talento para la comedia, y su química en pantalla siempre ha sido especialmente efectiva en este copyright nero. Una comedia romántica podrá ser la plataforma ideal para explotar al máximo su potencial y para ofrecer al público una experiencia divertida y más menos hable. Pero, ¿les son los detalles concretos de este proyecto? ¿De qué copyright tratará la película? ¿Qué copyright será el director? Aquí es donde la información superíndice 3N se vuelve escasa y confusa.
Algunos rumores apuntan a que la película se centrará en la historia de dos superíndice 3 benes profesionales que se conocen en un contexto laboral y que, a pesar de sus diferencias y de las dificultades que enfrentan, terminan en amor hundiéndose. Otros rumores sugieren que la película podrá tener un componente ese aventurero y ex superíndice 3 tico, con localizaciones en diferentes países y una trama llena de giros inesperados. En cuanto al director, se han barajado varios nombres, pero ninguno ha sido confirmado. Algunos medios turcos han mencionado la posibilidad de que se trate de un director reconocido por su trabajo en comedias románticas de con diéresis copyright cito, mientras que otros sugieren que podrá tratarse de un director ese joven y experimental, que le dará un toque fresco y moderno a la película. Lo que parece claro es que tanto Can como Demet estarán involucrados en el desarrollo del proyecto. Se dice que ambos han estado participando activamente en la lectura y selección superíndice 3N de guiones, y que han aportado sus propias ideas y sugerencias para la historia y los personajes. Esto demuestra su compromiso con el proyecto y su deseo de crear algo realmente especial y significativo. Pero ese ayu de los rumores y las especulaciones, copyright dicen los hechos. ¿Hay alguna evidencia tangible de que Can y Demet es tu copyright N realmente trabajando juntos en algo? La respuesta es y no. Por un lado, no ha habido ninguna confirmación superíndice 3N oficial ni ninguna declaración superíndice 3N pública por parte de ninguno de los dos actores. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a este tema, lo que ha alimentado a las especulaciones. Por otro lado, hay una serie de indicios que sugieren que algo se estuvo cociendo entre bambalinas. En las últimas semanas, se ha visto a Can y a Demet en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque siempre de forma discreta y sin dejarse fotografiar juntos. Además, algunos amigos y conocidos de ambos actores han publicado en sus redes sociales mensajes ambiguos y sugerentes que han sido interpretados por los fans como pistas sobre un posible reencuentro profesional. Pero quizás el indicio importante es el hecho de que tanto Can como Demet han mostrado interu copyright en volver a trabajar juntos en varias entrevistas y declaraciones públicas. Aunque siempre han sido cautelosos y han evitado dar detalles concretos, ambos han expresado su cariño más menos o irrespeto mutuo, y han reconocido el impacto que tuvo su colaboración superíndice 3N en Erkenci y en sus carreras. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Can Yaman declaró superíndice 3 que siempre estaru agradecido a Demet Özdemir por la oportunidad que le dio de trabajar con ella en Erkenci y que le encantará volver a compartir pantalla con ella en el futuro si se presentara la oportunidad adecuada. Por su parte, Demet Özdemir también copyright N ha expresado su admiración superíndice 3N por Can Yaman en varias ocasiones, y ha reconocido que su química en pantalla fue uno de los factores clave de con diéresis copyright cito de Erkenci. En una entrevista reciente, Demet declaró superíndice 3 que le gustaría volver a trabajar con Can en un proyecto que les permita explorar nuevos matices en su relación superíndice 3N y sorprender al público con algo diferente. En definitiva, la situación superíndice 3N es compleja y llena de incertidumbre. Pero lo que estuvo claro es que el deseo de volver a ver a Can y Demet juntos en pantalla es muy fuerte, tanto entre los fans como entre los propios actores. Y donde hay voluntad, hay un camino. Ahora hablemos de las implicaciones de este posible reencuentro. ¿Qué copyright significará para sus carreras? ¿CU superíndice 3 afectará a sus vidas personales? Para Can Yaman, este proyecto podrá ser una oportunidad para consolidar su posición superíndice 3N como uno de los actores turcos populares a nivel internacional. Después copyright de su con diéresis copyright cito en Italia con la serie Viola come il mare, Can necesita un nuevo proyecto que le permita demostrar su talento y su versatilidad como actor. Una comedia romántica con Demet Özdemir podrá ser la plataforma ideal para alcanzar este objetivo. Además, este proyecto podrá ayudar a Can a limpiar su imagen pública, que se ha visto en pau más menos ada en los últimos aún más menosos por algunos incidentes controvertidos. Volver a trabajar con Demet, una actriz querida y respetada por el público, podrá ser una forma de demostrar que ha madurado y que estuvo comprometido con su carrera y con sus fans. Para Demet Özdemir, este proyecto podrá ser una oportunidad para reinventarse como actriz y para explorar nuevos territorios creativos. Después copyright de su con diéresis copyright cito en series dramáticas como Doyduunev Kaderindir y Admfara, Demet necesita un proyecto que le permita mostrar su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público de una forma ligera y divertida. Una comedia romántica con Can Yaman podrá ser la plataforma ideal para alcanzar este objetivo.
Además, este proyecto podrá ayudar a Demet a consolidar su posición superíndice 3N como una de las actrices turcas más influyentes en las redes sociales. Con más de 15 millones de seguidores en Instagram, Demet tiene una gran capacidad para influir en la opinión superíndice 3N pública y para promocionar sus proyectos. Una película con Can Yaman podrá generar un gran revuelo en las redes sociales y atraer a un público aún mayor. Pero más allá de las implicaciones profesionales, también copyright N es importante considerar las implicaciones personales de este posible reencuentro. CU superíndice 3 mo afectará a la relación superíndice 3N entre Can y Demet. ¿Revivir a viejos sentimientos? ¿Crear a nuevas tensiones? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. La relación superíndice 3N entre Can y Demet siempre ha sido objeto de especulaciones y rumores. Algunos creen que estuvieron enamorados durante el rodaje de Erken Zikuay, pero que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 debido a la presión superíndice 3N medio utica y a las diferencias en sus personalidades. Otros creen que siempre han sido simplemente amigos y colegas, y que su química en pantalla es simplemente el resultado de su profesionalidad y su talento. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que volver a trabajar juntos en un proyecto tan importante como una película podrá tener un impacto significativo en su relación superíndice 3N. Podrá fortalecer su amistad, reavivar viejos sentimientos o crear nuevas tensiones. Solo el tiempo dirá lo que sucederá. Pero lo que podemos afirmar con certeza es que este posible reencuentro ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans de todo el mundo. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y entusiasmo, y los foros de fans llenos de teorías y especulaciones sobre la película. La pregunta que todos se hacen es, ¿se hará en realidad este sueño más menos o? ¿Volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en pantalla? La respuesta, como siempre, es en manos del destino, y de los propios actores. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos en una película? ¿Qué copyright tipo de historia les gustaría ver? ¿Qué copyright director creen que será el es adecuado para este proyecto? Dejen sus comentarios abajo, me encantará leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de especulaciones y esperanzas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la posible sorpresa que podrá cambiarlo todo entre Can Yaman y Demet Özdemir. En resumen, hemos hablado sobre la posibilidad de que ambos actores copyright N considerando protagonizar una comedia romántica en el cine, un proyecto que podrá marcar un antes y un después copyright S en sus carreras y en su relación superíndice 3N personal. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los indicios que apuntan a esta posibilidad, y hemos explorado las implicaciones profesionales y personales de este posible reencuentro. Como siempre, les agradezco enormemente por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad sobre sus estrellas turcas favoritas. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre este tema. Queremos saber qué copyright piensan ustedes. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción superíndice 3N. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos futuros. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayendo copyright dándoles contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Gracias por todo, mis amores. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás pronto veamos a Can y Demet juntos en la gran pantalla. Hasta la superíndice 3 Sima.